Ok. A ver si... Bueno, hoy vamos a ver si cerramos el tema de dinámica de procesos. Así podemos avanzar con ese tema. Ya tienen subida la presentación, así que voy a empezar. Cuando nosotros hablamos de dinámica de procesos, estamos hablando de la instancia por la cual nosotros planteamos específicamente las ecuaciones matemáticas que representan un sistema. Algo de eso hemos estado viendo para un sistema eléctrico cuando se ha visto en el análisis de un sistema de primer y segundo orden, ¿sí? O sea, parte de lo que ustedes han visto es que lo primero se debe representar el sistema, hay que reconocerlo físicamente, ver cuáles son sus características y qué es lo que nosotros queremos analizar. Habitualmente identificamos las distintas variables, una que denominamos variable de entrada y variable de salida, o variable de control y variable controlada, que ver con la variable controlada, aquella que yo puedo medir específicamente, que va a ser habitualmente la que va a tener una señal de referencia, porque es la que yo quiero mantener en una determinada condición. Por ejemplo, la temperatura en el fluido de un líquido de un intercambiador de calor, de la corriente de proceso en el intercambiador de calor. Y la variable de control es aquella que yo puedo manipular, que yo puedo movilizar, y en el caso del intercambiador de calor, sería la entrada del fluido calefactor, que es lo que yo voy a poder modificar, abrir o cerrar la válvula de paso, aumentar o no la velocidad de circulación. En algunos casos nos vamos a encontrar que hay distintas variables que pueden estar involucradas, pero nosotros tenemos que relacionar esas dos, las que llamamos de entrada y salida, o de control, para poder identificar. Por otro lado, plantear cuáles son las relaciones matemáticas que existen entre esas variables de ese sistema, obviamente todo en función de esas variables que nosotros queremos analizar, y representar matemáticamente esas relaciones. Siempre vamos a considerar o analizar, después del planteo de las ecuaciones, qué condiciones tenemos que hacer en ese planteo matemático para poder asegurarnos que representa un estado estacionario, es decir, que con el tiempo, en teoría, si se mantuviera funcionando correctamente, no debería haber variaciones. Nosotros aquí le llamamos el estado estacionario dentro del concepto de proceso. En ingeniería química nosotros decimos que el estado estacionario es aquel que no tiene variaciones, o es el del equilibrio en el cual funciona ese sistema. Bien, termina siendo lo mismo, es decir, se mantienen las condiciones a lo largo del tiempo, o, dicho de otra forma, es donde yo quisiera que el sistema funcionara de la mejor manera posible. Por eso la forma de representarlo es que las variables no se modifiquen en el tiempo, salvo que haya algún funcionamiento o alguna característica del sistema que así lo promueva. Por ejemplo, una perturbación o una situación particular que no estaba prevista, y que obviamente vamos a querer que el sistema responda volviendo a ese punto de equilibrio o ese estado estacionario previo. ¿Cuál es la... Buenas tardes, Pablo. ¿Cuál es la situación que nos vamos a encontrar en la realidad? Los sistemas realmente no son, ellos ni permanecen en estado estacionario,
sino que siempre hay una serie de perturbaciones o alteraciones que van a modificar el funcionamiento del equipo. Obviamente eso va a provocar una serie de inestabilizaciones o variaciones en la salida del sistema. Como ya hemos visto, para eso nosotros usábamos, para verificar cómo responde ese sistema, usábamos las distintas entradas para analizar la respuesta de ese sistema que habíamos planteado. El otro tema que está asociado y siempre debemos identificar las características de estos sistemas cuando estamos planteando estas ecuaciones es ¿qué pasa si esas condiciones cambian? Supongamos en el intercambiador de calor, nosotros los estamos analizando para una condición de temperatura determinada, que es la que tenemos en este momento, pero con el tiempo podríamos dar esa condición de regulación a una temperatura mayor o una superior. ¿Y qué sucede si eso lo tenemos que hacer varias veces a lo largo del periodo que suponemos que el equipo va a funcionar? Bien, cómo responder ese sistema también es algo que necesitamos identificar. Y obviamente, mientras cambia de una situación a otra, porque obviamente viene en una condición de régimen y lo llevo a otra situación, ¿cómo va a ser la respuesta de ese sistema hasta tanto vuelva a alcanzar la condición de equilibrio? Que a eso es lo que le llamamos habitualmente el funcionamiento o respuesta transitoria, que es decir, desde que tiene una perturbación o una modificación que yo le agregué, cómo responde la señal hasta tanto vuelve al valor de régimen, que hemos estado viendo, comparando en los sistemas de segundo orden, cuántos sobrepasamientos y qué amplitud de sobrepasamiento tienen antes de llegar al valor de régimen al cual yo estoy esperando que funcione. ¿Y por qué necesitamos analizar eso? Porque esas variaciones pueden darnos valores fuera de las condiciones de operación o fuera de las condiciones de proceso que nosotros necesitamos que funcione el equipo. Bien, entonces las ecuaciones diferenciales nos van a permitir presentar esta naturaleza dinámica de un sistema físico a través de un modelo matemático que va a ser equivalente y que en función de lo que vimos de sistemas de primer y segundo orden, vamos a ver que la mayoría de los sistemas pueden relacionarse con una estructura similar que la vamos a asociar a primer o a segundo orden en los sistemas. Bien, esto es lo que estuvimos hablando antes de empezar con sistemas de primer y segundo orden para poder plantear las ecuaciones que representaban esos sistemas, la condición de linealidad, para cada entrada hay una salida y la final es la sumatoria del conjunto de las respuestas de esas entradas, el principio de superposición y lo que estábamos hablando matemáticamente en cuanto a las ecuaciones diferenciales, que nosotros trabajamos con ecuaciones diferenciales ordinarias, lineales, a coeficientes constantes, o sea que no, el coeficiente tiene un valor que no está relacionado con la variable, ¿sí? Bien, siempre vamos a plantear de una forma u otra algún tipo de balance, balance de energía, balance de materia, balance de fuerza, pero la mayoría de las veces vamos a hablar, sobre todo cuando trabajamos con caudales y demás, el caudal que entra menos el caudal que sale, más lo que se esté generando en esa reacción, nos va a dar como resultado lo que se está acumulando en ese medio. Si bien nosotros estuvimos viendo la parte eléctrica, habíamos hablado en general que teníamos siempre tres tipos de sistemas que nos vamos a encontrar, o componentes de los sistemas que tienen características o resistivas, o capacitivas, o inductivas. Las resistivas siempre consumen energía o materia o disminuyen el valor de una variable. Vamos a ver ahora que así como tenemos la resistencia que consume energía y disipa calor, también vamos a tener como resistencia una válvula que a través de la fricción disminuye el caudal que podría pasar a través de ella como resultado de esa restricción. Los capacitivos que acumulan materia, bueno, puede ser entregada en
otro momento. El capacitor, pero dentro de lo que nosotros manejamos habitualmente, son los tanques, ¿sí?, que acumulan el líquido o el material, el sólido, y después cuando nosotros le pedimos que lo entregue, lo podrán entregar. Y los inductivos, que acumulan energía para asegurar una entrega constante y que pueden recibir variaciones en esa energía, pero lo que nos van a entregar es energía sin variaciones bruscas. ¿Mm? Bien, entonces, de los sistemas eléctricos ya lo habíamos estado viendo, tenemos la resistencia, la capacitancia y la inductancia, siempre nos vamos a encontrar con las ecuaciones que los representan. Esto lo estuvimos viendo, vimos el sistema RC, vimos que el planteo era para una variable de entrada, en este caso el voltaje de entrada o el que se suministra, y el voltaje de salida, como la sumatoria de las caídas de potencial que teníamos a lo largo de la línea, y aquí solamente de los dos puntos que nosotros estamos tomando como referencia. Obviamente lo que queremos buscar es la función de transferencia que representa, en este caso, esas dos variables que nosotros queremos relacionar, y eso, ¿cómo le llamábamos a eso? La relación salida sobre entrada, con condiciones iniciales cero, cuando estábamos expresando las ecuaciones en el campo de la transformada de Laplace. ¿Cómo le llamábamos a eso? ¿Alguna? No dije nada nuevo, lo juro. ¿Era la ganancia del sistema? No, profe, ¿no era función de transferencia? Lo dijo. Sí, Lo dijo usted. era la función de transferencia. Es una salida sobre entrada, o sea, cuando nosotros tenemos, acá, nosotros tenemos la entrada, tenemos la salida, y lo que estaba dentro del bloque era la función de transferencia. Entonces no es ni más ni menos que lo que relaciona salida sobre entrada, es esto que tenemos aquí en el bloque, ¿sí? Es la función de transferencia. Esa función de transferencia es lo que representa dentro del campo de la transformada de Laplace cómo responderá ese sistema entre esas dos variables, ¿no? Particularmente. Bien. Profe, una consulta sobre esto está ahora hablando. Sí, Agustín. Por ejemplo, si tuviésemos dos resistencias, como es el caso de uno de los ejercicios, lo único que se hace es se suma otro I por R, queda I por R1 más I por R2, ¿o no? Claro, será R1 o I por R1 y por I más R2. Sí. O sea, Buenísimo. porque ¿qué sucede particularmente? Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con balance de masa, pero en la parte eléctrica utilizamos las leyes de Kirchhoff en cuanto a cómo ir sumando cuál es el sentido de circulación de la corriente y demás. Entonces, si nosotros tuviéramos aquí otro elemento y tuviéramos otro sistema, aquí en paralelo, tendríamos una corriente I1, una corriente I2, y pasaríamos a tener, debemos identificar dónde queremos obtener, cuál sería nuestra variable salida. El de salida, ¿sería esta o sería la que tengo aquí abajo? Porque entonces voy a tener por un lado I1, voy a tener por un lado I2, y tendré que relacionar esa entrada con respecto a lo que yo quiero de una salida. ¿Sí? En cada uno de los... En mecánica tenemos todo los conceptos de masa, resorte, amortiguador, y cómo están colocados respecto al punto de referencia, para partir de dónde estoy midiendo yo el movimiento, y así sucesivamente. Eso es lo que vamos a ir viendo. Pero siempre es un balance. Buenísimo, muchas gracias, profe. No, por nada. Tiene que haber un equilibrio, digamos. Bien, en este caso, no voy a ir por los intermedios, terminamos con la función de transferencia, que sería esta ecuación que tenemos aquí, que nos queda un sistema de primer orden, y simplemente por encontrar una estructura canónica que represente al sistema para poder asociarlo en cualquier situación, a RC le damos el nombre de tau, que terminaba siendo la constante de tiempo, ¿sí?, del sistema, que
ese era el nombre que le habíamos dado, y lo presentábamos de esta manera, como vemos aquí. Este sistema, particularmente, si nosotros le dábamos una entrada a escalón unitario, y antitransformábamos, encontrábamos una ecuación de este tipo, y que lo que vamos a tener es una curva de respuesta en el tiempo de este tipo, para distintos valores del tiempo. Entonces una curva exponencial creciente que va a llegar al máximo valor, que en este caso es el primero que tengo aquí. Si tuvieran un escalón, en lugar de ser un escalón unitario, es un escalón de 3 veces la unidad, la función escalón, seguro que este valor terminaría siendo un 3 y tendríamos ese valor como salida, ¿sí? Lo que hice particularmente es plantear un sistema que en lugar de ser RC, es un sistema CR. Darlo vuelta simplemente. Para ver en qué cambiaba ese sistema de primer orden que habíamos visto recién, que tenía una función de transferencia 1 sobre S tau más 1, a ver cómo resulta. Obviamente tenemos un potencial de entrada, un potencial de salida, que es el que queremos medir aquí, y denme un segundo. Ahí está. El balance que vamos a tener aquí será que el potencial de entrada será la sumatoria de la caída de potencial del condensador más la caída de potencial de la resistencia, y en la salida será la caída de potencial dada por la resistencia. Eso es lo que está planteado aquí, Si lo transformamos, tenemos la variable transformada, la intensidad es una variable, por ende también la transformamos. En ese caso quedaría por R, 1 sobre C, en una integral por la propiedad de la transformada, que daba la variable transformada sobre S, ¿sí? Aquí queda directamente 1 sobre SS por IDS por la forma de representación, y aquí nos quedaría la variable transformada por la constante en este caso, que es R. Si nosotros reemplazamos a IDS, a partir de este valor, despejamos, quedaría potencial de salida con respecto a R en todos los lugares donde está IDS, y reordenamos, nos quedaría una ecuación de este tipo, en la cual como resultado tendríamos que el potencial de salida sobre el potencial de entrada sería CR por S, más CR por S más 1, si RC o CR es tau, nos quedaría directamente tau sobre por S, sobre tau S más 1. Que si lo comparamos con lo que vimos antes, la diferencia es que en el numerador, ¿sí? Aquí, ahora tenemos un tau S. ¿El sistema ha cambiado? Sí, la respuesta no va a ser la misma, eso es seguro, porque tengo algo aquí en el numerador, pero el denominador sigue siendo el de un sistema de primer orden, y nosotros justamente utilizamos ese concepto para poder identificar nosotros y todos los que hacen control, o sea, no es una decisión mía y del ingeniero Guerrero, sino que en control lo que se tiene en cuenta es el denominador de la ecuación de la función de transferencia, porque eso es lo que caracteriza al sistema. Entonces, tenemos el mismo denominador, pero es distinto el numerador. Entonces veamos en qué hace diferente eso en la respuesta del sistema. Entonces, le vamos a dar una entrada a un escalón unitario, lo vamos a recibir al sistema, y nos va a quedar directamente a antitransformar esto, que lo encontramos en la tabla directamente como un exponencial. ¿Y qué es lo que va a suceder? Simplemente que el sistema de un valor va a decrecer también con una curva exponencial, solamente que en este caso va a ser decreciente porque va a tender a 0, su valor final terminará en 0 en lugar de terminar en un valor específico. Y eso tiene que ver con la disposición de los elementos, y podríamos analizarlo desde el punto de vista de cómo funcionan cada uno de los elementos físicos, eléctricos en este caso. Lo que a mí me interesa resaltar es que la curva termina siendo una curva exponencial, ascendente o descendente, dependerá de la característica del sistema.
por ejemplo, en este caso, que es lo que tiene en el número, dependerá de toda la función de transferencia del sistema, pero la forma en que tiende a ese valor está determinado por el denominador de esa función. Profe, se cortó recién lo que dijo, no sé si podría repetir, porque no se escuchó nada de lo último. Ah, bien, bueno. Lo que me interesa remarcar de esta comparación es que la función de transferencia nos dice específicamente cómo va a tender a hacer esa respuesta, ese resultado. O sea, a partir de una entrada, cómo va a modificar esa entrada para darnos la salida. Pero podríamos decir que una tiende a un valor 1 y otra tiende a un valor 0. Eso no es lo determinante. Lo determinante desde el punto de vista de control es cómo tiende a ese valor, que es a través, en el primer caso es un exponencial creciente, y en este segundo caso es un exponencial decreciente. Esa condición de exponencial creciente o decreciente está dada por este denominador, que es función de transferencia, que nos indica que el sistema es de primer orden. Y siempre que tengamos un sistema de primer orden, vamos a tener que su respuesta va a tener la característica de una gráfica exponencial. Dependerá de otros factores, como acabamos de ver, qué otros elementos tiene cuando nosotros lo analizamos para ver si es creciente o decreciente. ¿Sí? ¿Eso quedó claro? Sí, profe. Buenísimo. Si hacemos lo que hicimos en el otro ejercicio con el sistema RLC, terminábamos obteniendo un sistema, una función de transferencia de segundo orden. ¿Qué era lo que me decía que era de segundo orden esa función de transferencia? Que teníamos una ecuación cuadrada en el denominador respecto de S. Nos vamos a encontrar que si lo tenemos expresado así como sistema, como una ecuación cuadrática, puede tener todos los términos o no, o también lo podemos encontrar directamente en función de los polos o las raíces que harían cero a esa ecuación. Habitualmente lo expresamos de esta forma simplemente para identificar las características de esas raíces, que ya vimos que podían ser fundamentalmente tres tipos de raíces que a nosotros nos interesaban fundamentalmente. No, acá no son raíces complejas. ¿Por qué lo corrijo siempre y siempre meto la pata? Bueno, ahí tachen raíces complejas porque son reales. Bien. Es una... Bien, la situación, y esto no es Z, pero no te digo, es el zeta, ¿sí? Particularmente, ¿qué era el zeta? A ver, que habíamos presentado El factor de amortiguamiento. el factor de amortiguamiento. En todo sistema de segundo orden tenemos dos parámetros particulares que lo caracterizan al sistema. Uno es el factor de amortiguamiento, que es el que nos va a dar una idea de cómo va a tender a su valor de régimen, y la frecuencia natural del sistema, que nos va a dar una idea del periodo de oscilaciones que va a tener. Las raíces que nos podíamos encontrar eran raíces reales y distintas, que en ese caso nos encontramos con la relación de que teníamos un sistema que se denominaba sobreamortiguado porque el factor de amortiguamiento era mayor que 1. ¿Sí? Bien. Cuando las raíces eran reales e iguales, lo que nosotros teníamos era directamente aquí una sola raíz y elevada al cuadrado. Teníamos que en ese caso zeta era igual a 1, y qué particularidad tenía el sistema, cómo entendía, ¿se acuerdan? Demoraba bastante en alcanzar el régimen, ¿puede ser?
No hacer el llega, subamortiguado. llega, lo va a hacer, pero de una forma que no es la exponencial, ni es una que es cuando es sobreamortiguado, que lo hace con una pendiente, yo le llamo como una S, hasta que Es tiende más allí. sinusoidal, va en periodos, lo hace cuando es igual a 1. Cuidado que cuando cita es igual a 0, ese es el periodo puro, que no llega nunca al valor de régimen. ¿Sí? Sí, pero cuando era 1, lo hacía hasta estabilizarse a llegar a 1. Exactamente, lo va haciendo un periodo hasta estabilizarse, exactamente. Pero demora menos en llegar a ese factor, a ese valor de régimen, que si fuera sobreamortiguada, pero lo hace de una manera diferente. ¿Cómo hago? Creo que... En un segundo. Acá, bueno. En este caso, yo he planteado que tenemos raíces reales iguales, o sea, cita es igual a 1, entonces lo que tenemos es una curva que no termina siendo un sobrepasamiento. ¿Qué es lo que sucede si no hace un sobrepasamiento? Desde el análisis físico del sistema, nunca va a ir más allá del valor máximo que yo quiero que tome. Pero ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Qué es lo que le llamamos a régimen de transitorio? Demora mucho en alcanzar ese nuevo valor, este tiempo, para nosotros puede ser muy importante hasta que llegue ese nuevo valor, y no está haciéndolo de la manera que lo haría una función exponencial, ¿sí? Que llegaría más rápidamente al valor de régimen. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bien. Y la otra situación es, si yo estoy calentando algo, todo este tiempo que me estoy demorando en que llegue acá es energía que está demorando en reflejarse en el sistema. No me gustaría más que esto llegara a un valor, tuviera una variación, pero yo estoy dentro de un rango de valores. ¿No me sería más práctico desde el punto de vista funcionamiento del equipo? Sí. Bien, para que eso suceda, para que tenga esta característica así, que haga esto en estos términos, que energéticamente a mí me va a convenir y el equipo va a haber llegado antes al valor de régimen que yo estoy buscando, necesitaría que el sistema sea subamortiguado. Porque en el caso de que tuviera, esta es una gráfica para un zeta igual a 1, si fuera un zeta mayor que 1, esta pendiente se hace más acostada todavía, más en forma de S. Entonces tengo más energía obtenida hasta que no me está reflejando en la variable. ¿Sí? ¿O no? ¿Qué opinan? Sí, sí, profe. Buenísimo. Eso es muy importante cuando yo analizo los sistemas, ¿sí? Para identificar que a partir de cuáles son las raíces que tiene este denominador, me está dando una idea de cuál es la característica de esa respuesta, y todo sistema de segundo orden va a responder de la misma forma, sea sobreamortiguado, subamortiguado o críticamente amortiguado, como les llamamos a los sistemas que tienen el zeta igual a 1. Bien, entonces, si eso nos quedó claro, los sistemas eléctricos, que tenemos claro cuáles son los sistemas de primer orden y los de segundo orden, y cuál es la característica de la respuesta, veamos cómo lo representamos en los sistemas mecánicos, y después nos vamos a los sistemas de fluidos, que son donde tengo un par de ejercicios para mostrarles. En los sistemas mecánicos también tenemos las condiciones similares, lo que veíamos, algo que va a disipar energía o la va a consumir, son los resortes translacionales. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha visto a un niño jugar con un resortito, esos que se dan vuelta así en la mano? Ese es un resorte que no soporta fuerza, ¿sí? No cambia, su posición solamente va a cambiar, cambia la posición, pero no me está dando una
no retiene, no entretiene una fuerza, pero sí han visto los resortes que tensan, por ejemplo, la apertura de una puerta para el cierre de una puerta. Yo abro, estiro el resorte y después el resorte tiende a cerrar esa puerta, ¿sí? Sí, profe. Sí, Sí, bueno, eso es lo que se le llama un resorte traslacional, que es distinto de un amortiguador. El amortiguador lo que hace específicamente es entretiene esa energía para ir frenando las puertas que tienen cierre automático, cuando uno las abre y después se van cerrando suavemente. Esas, por ejemplo, profe, las que tienen que como uno la las cierra y... alacenas. La de la alacena también. Algunas, porque Sí. algunas de las alacenas no son de cierre lento, sino son de cierre rápida, ¿sí? Si son de cierre lento, que se van cerrando de a poco, puede que tengan un sistema inercial de alguna para detener ese movimiento, hacerlo suavemente. Pero lo típico es en las, Pablo, ayúdame, ¿cómo se llaman las puertas, por ejemplo, de los shopping? No sé, o sea, No, lo que las se ve referentes, vos abrís, miércoles, tiene un nombre técnico, uno las abre, pasa y después se cierran solas. Es como una Pero, puerta vaivén. por ejemplo, los baúles del auto, la puerta trasera del auto, por lo general gracias. suele tener un amortiguador y eso lo detiene cuando pasa de un punto, la detiene y si no, después la cierra lento. Claro, pero de una forma u otra el movimiento es suave. Y si quieren ver otra forma de cómo frena el movimiento brusco, piensen en los amortiguadores de los autos. Directamente. El Cuando amortiguador agarran tiene todo. El resorte, que es digamos, el tiene espiral, y resorte, después está el amortiguador. Mira qué bien. Gracias. El auto tiene un peso, tiene una masa, ¿no es cierto? Y en las distintas ruedas tiene, por un lado, el resorte, que es un helicoidal, que tiene como justamente función disminuir ese movimiento, y el amortiguador de hacer la oscilación lo más lenta posible, ¿sí? Y el auto tiene una masa. Tienen ni más ni menos ahí el mejor ejemplo de cómo funciona un sistema masa-resorte-amortiguador. Cuando un Citroën de los 13B agarra el auto, agarra un pozo, ¿cómo queda? Saludando. ¿Sí? Desarmado. No, no queda desarmado. Los autos nuevos se desarman. Pero queda oscilando, ¿sí? Ese es un sistema, el tipo de segundo orden, pero con una oscilación bastante prolongada hasta que llega a la estabilidad. Si lo pensamos en esos términos, ¿qué sería? ¿Un sistema sobreamortiguado o subamortiguado? Subamortiguado. Subamortiguado, exactamente, porque llega rápido el valor y va oscilando alrededor de ese valor hasta que se estabiliza. Los autos nuevos, en cambio, dependiendo de cuáles son los autos más modernos, a eso me refiero, por ejemplo, un Peugeot agarra un pozo, se rompió el tren delantero, pero si no se rompe el tren delantero, va a ir oscilando levemente, y en algunos casos, autos más nuevos, más grandes, más caros, esa oscilación es cada vez menor. O sea, y eso es un juego de estos tres elementos en el sistema. ¿Sí? En ese caso, el objetivo es disminuir las oscilaciones y absorber ese impacto, en el caso del pozo, por ejemplo. Bueno, ustedes ríanse de los ejemplos que les pongo, pero lo que estoy tratando de hacer es mostrarles algo que les permita recordarlo después. Ay, se me fue el puntero. Bien. Acá tenemos un típico ejemplo de masa resorte amortiguador, en el cual, fíjense, la masa, lo que vamos a analizar es el movimiento de la masa respecto a una referencia, que en este caso vendría a ser el suelo,
en el cual tenemos el resorte y el amortiguador que van a hacer de freno al movimiento de la masa. Si nosotros le aplicamos una fuerza físicamente, yo lo bajo, eso va a tender a equilibrarse en un punto determinado. Ahora, cuando yo le saque esa fuerza, el sistema va a volver a su valor de origen. ¿Y cómo va a volver? Va a oscilar, llegando a variaciones alrededor de este valor, ¿sí? Hasta que se estabiliza. Si nosotros planteamos la ecuación, en este caso lo que decimos es que la sumatoria de fuerzas es cero, porque la fuerza ejercida aquí por la presión que yo le haga, tiene que ser exactamente la misma, pero en sentido opuesto que la suma de todos los elementos que tengo aquí involucrados. O sea, por un lado, la inercia de la masa, la del amortiguador y la del resorte. En este caso, la masa es, por la ecuación, es similar a lo que veíamos a la inductancia, porque está, la fuerza es, en este caso es la masa por la aceleración en ese movimiento. En el caso del amortiguador, es la constante del amortiguador por la velocidad, no la velocidad, disculpen, la distancia, que, no, sí, la velocidad con la cual se ha recorrido, y en el resorte es la constante por cuánto lo hemos comprimido, que cada uno de estos es la relación de fuerza que nos puede entregar en esa situación. Haciendo la transformación, si las condiciones iniciales son iguales a 0, entonces la transformada de la derivada segunda nos quedaría directamente la masa por S al cuadrado por la función, en este caso posición transformada, que eso es lo que está representado aquí. Si tuviéramos condiciones iniciales, tendría que hacer, tendría dos términos más, un término más en S, que sería menos S por la función de X en el tiempo evaluada en las condiciones de 0, menos la derivada primera de la ecuación de la posición evaluada en 0. Antitransformando esta, tendríamos porque es una derivada primera, y en el último caso tendríamos directamente el coeficiente del resorte por la variable transformada. Reordenando, lo que aquí vamos a estar relacionando es la fuerza ejercida respecto de la posición en la cual nosotros vamos a dejar ese resorte. ¿Cuál es la entrada y cuál es la salida? A ver. Y la entrada de la fuerza de la masa. La entrada, ¿cuál es la relación que yo analizo? Es salida sobre entrada, ¿no? Para que sea función de transferencia. Sí. Sí. Entonces, la fuerza que yo voy a tener ahí es la salida del sistema. ¿Por qué? Porque es la que me va a poder entregar cuando yo, o a la que se está resistiendo. Porque la fuerza ejercida total es igual a todo lo que va a quedar acumulado aquí en el sistema. Y esa fuerza retenida o entretenida en ese sistema va a ser función de a qué posición llegó, cuánto lo hice movilizar, para que tenga esa energía entretenida ahí para cederme esa fuerza, ¿o no? Está al revés, Mónica, me parece. Está mal despejado. ¿Salida sobre entrada? Sí, salida sería la distancia, o sea, la ¡Está al fuerza. revés! Salida sería la distancia que recorre la masa, y la entrada sería la fuerza. A ver, dame un Está segundo. despejado, ahí, sí, sí. Ahí está, ahora sí, ahí sí. Ahí salió. Ahí está bien. Sí, sí. Este está bien, la copié al revés. ¿Pero qué Claro. me pasa hoy? No, lo mío hoy es terrible. Bueno, entonces, profe, no le estábamos analizando tan mal. No, no, para nada. A ver, si, Siguiendo, a ver, si hay algo que yo tengo particularmente, es que lo que seguro no tengo
es que no soy infalible, para nada, todo lo contrario. Y creo que me enorgullezco de eso más que de otra cosa. De que cometo errores Estamos como todo el haciendo mundo. correcciones todo el tiempo, los apuntes y agregando más cosas, entonces Estuve corrigiendo es indefectible que no tengamos errores. hasta... Termina siendo muy gracioso, ustedes ríanse, pero esto pasa cuando uno copia las ecuaciones y no está prestando atención a qué es lo que está copiando, porque lo tengo hecho, ahí está. Ahora sí, vamos a cambiar este. Disculpen, pero les pido por favor que ustedes lo modifiquen en el suyo. Lo que quiero, no importa. Ecuación. Bueno, por lo menos ahí pueden ver el laburito que es hacer esto. Es más fácil hacerlo en la pizarra. Sí. Totalmente, porque encima con las teclas cambiadas, es cualquier cosa. Y no me van a llevar el apunte. No. Bueno, ahí, mientras vos corregís eso, habían hecho una pregunta de que si en la misma ecuación diferencial uno se podía dar cuenta si era de primero o segundo orden. Y justamente yo le Sí, respondí que en totalmente. realidad, al ser una derivada segunda, la transformada de la derivada segunda es multiplicar por ese cuadrado. Como decía la profe, le faltaría el término de condición inicial, que si uno dice que es 0, desaparece ese término, pero el de derivada primera también es como multiplicar por ese. O sea, en la derivada, la transformada de una derivada es, o sea, aparece un término multiplicando, o sea, que multiplica, que es ese. Y cuando hay una integral, cuando uno hace la transformada, aparece un 1 sobre eso, o sea, se divide por ese. Por eso, digamos, uno en la ecuación de equilibrio, que sería la de la ecuación diferencial, ahí ya uno se puede dar cuenta si es de primero o segundo orden, o de orden superior, si de cubo para arriba ya es de orden superior. Cuando uno ve la ecuación en este caso, simplemente con ver que tenemos un término cuadrático, ya para nosotros es suficiente. Después analizaremos cuál es la característica intrínseca del sistema, pero en este caso nosotros no tenemos ninguna cuadrática, ningún S cuadrado. ¿Sí? Por ende ya asumimos que el sistema es de primer orden. Profe, por ejemplo, yo lo que había preguntado justo al profe es, porque si no me equivoco, en la clase pasada vimos al RLC como Sí. que era uno de segundo orden, y Sí, ahí me confundí sí, porque no había... este es un C, sí, que termina siendo un sistema de segundo orden, tiene una ecuación cuadrática. Claro, claro, me había confundido. Tiene que ver, ¿cómo? Claro, me había confundido por eso, digo, porque no está al cuadrado, digamos, en la derivada de la intensidad sobre respecto al tiempo, digamos, que en el otro sí. No sé si por ahí lo estoy viendo mal, ¿no? Sí, sí, Pero es estoy la derivada entendiéndolo, pero tiene que ver con, no lo ves acá en la ecuación, pero cuando reemplazás IDS, ¿sí? Acá, IDS, esta, que te va a quedar B0 por SC, cuando lo reemplazás acá te queda ese cuadrado. Ah, ahí está, claro, claro, ahí está. Yo por eso Tengo una capaz que derivada no había. primera, pero cuando vos haces esa relación que despejás, te queda acá. Y IDS por B de 0 SC, te queda L B0 por C, y acá te queda directamente B0 por IDS. Ah, ahí está, con razón. Claro, yo no me da cuenta porque digo, este es derivada primera, no me da cuenta de por qué era sistema de segundo orden, pero claro, era cuando reemplazas. Ahí está, buenísimo. Claro, al reemplazarlo, sí, en el otro está todo paso a paso, digamos. Pero en este caso no quise poner todos los pasos porque digo, si ya lo vimos no tiene sentido. ¿Sí? Profe, Bien, entonces nos convencimos que es una cuadrática
corregimos acá, bien, entonces, la fuerza que yo le aplique al sistema va a darme como resultado una posición. De todas maneras, lo que les estaba diciendo, que es la energía entretenida capaz de entregármela, es exactamente igual y válido. No voy a medir la fuerza, pero ¿qué es lo que voy a registrar en este caso como salida del sistema? La posición está. Entonces, si yo le aplico una fuerza, ¿qué es lo que va a hacer esta posición? Va a bajar hasta un determinado punto. Si yo le saco esa fuerza, esto va a tender a volver a ese valor, pero no lo va a hacer linealmente así, salvo que sea un sistema de sobreamortiguado o subamortiguado. ¿Sobreamortiguado o críticamente Exactamente. amortiguado? Para llegar sin sobrepasamientos tendría que ser sobreamortiguado. ¿Sí? Este análisis que estamos haciendo así, que ustedes pueden pensar que es un jueguito, tiene por objetivo que vayan relacionando. ¿Sí? Bien. Entonces, nos queda en el denominador una ecuación cuadrática en el denominador de la función de transferencia para poder asociarla a lo que nosotros hemos visto. Tenemos que representarla o de dos formas. Una es o con el término independiente igual a 1, o con S cuadrado con coeficiente igual a 1, ¿sí? De una forma u otra para representarlo de alguna de las formas particulares. En este caso lo puse simplemente para que el coeficiente independiente fuera igual a 1. De lo contrario, lo único que tenía que hacer era dividir por m los distintos elementos, y aquí me quedaría 1 sobre m, y lo podía relacionar con la ecuación con los parámetros típicos de un sistema de segundo orden que nos decía s cuadrado más 2 zeta omega n más omega n cuadrado en el término independiente, y aquí teníamos omega n cuadrado, ¿sí? Para identificar cuáles eran los parámetros de ese sistema. Supongamos que tenemos un ejercicio que queremos analizar la relación de fuerza específicamente de este sistema, de un sistema que está planteado sujeto entre dos puntos, el resorte, la masa y el amortiguador, al cual se le aplica una fuerza, y nos pide encontrar la ecuación que relaciona la posición que alcanza el sistema de la figura cuando se le aplica una fuerza ejercida de 4 newton. Considerar que el coeficiente de la masa pesa 1 kilo, el coeficiente del amortiguador es de 0,2 newton por segundo metro segundo, y el del amortiguador es 2 newton por metro. Entonces, siguiendo la ecuación que teníamos antes, lo único que hicimos es plantear la ecuación, darle el valor a los coeficientes y transformarla. Si le damos el valor de la fuerza que le hemos aplicado, lo que nosotros queremos encontrar es cuál es la posición, y aquí es 4 sobre S. Porque ya está transformado. Estamos hablando del campo de la transformada de Laplace. La transformada de 1, ¿cuánto es? Porque ya 1 está sobre S. transformada, profe. 1 sobre S, exactamente. Entonces, por eso tenemos este valor aquí. Haciendo el despeje queda toda la ecuación multiplicada por S, descomponemos en fracciones parciales, tenemos un término en S, y a esto podemos encontrar los parámetros específicos. Aquí tenemos, esto sería igual a 2 zeta omega n, aquí tenemos, esto sería igual a omega n cuadrado, ¿sí? Haciendo la relación, a partir de esos dos valores podemos encontrar cuál es el valor de zeta para ver las características del sistema. Este es un sistema de segundo subamortiguado con raíces complejas, con lo cual la ecuación antitransformándola sería 1, que es este factor de aquí, menos todo este término, que reemplazando según los valores que nosotros hemos encontrado, tendríamos el resultado de que sería cuál es la gráfica que va a representar específicamente el sistema, ¿sí? Profe, ¿X de t le llama a la función de transferencia o a la ¿Cuál? salida? No sé.
perdón, ahí T el de X. T, este sería X de T. Esta es la ecuación como resuelta en general, genérico, ¿sí? Lo que sale en la tabla, Ah, sí, sí. ¿sí? Por eso está con el C de T. Y aquí Sería está, la antitransformada de la función para una entrada de 4 newtons sería el esfuerzo. claro, esta es la ecuación genérica, específicamente del sistema de antitransformada con distintos parámetros. Aquí sería el parámetro omega 2 zeta omega n y aquí omega n cuadrado. Lo que yo he hecho es aplicar esta ecuación directamente aquí para los distintos valores encontrados, ¿sí? ¿Se entiende o no? ¿Se Sí. entendió? Bueno, buenísimo. Para no hacer todo el desarrollo. Bien, y de esa manera, si la resuelvo, encuentro a qué valor va a quedar x de t y cómo va a ir variando. Si lo grafico, tenemos este resultado. De la posición, va a ir oscilando hasta llegar a un punto determinado. Fíjense, ¿cuánto nos daba cita? Cita da 0,070, y chico, ¿no? Si es bastante chico, vamos a tener varias oscilaciones antes de llegar al valor de régimen, y es lo que podemos ver aquí, en el tiempo en segundos, ¿sí? Sí, profe. Buenísimo. Vamos a ver algo que a ustedes les interesa seguro, los sistemas hidráulicos. Véanse tanques y demás. Y nosotros nos encontramos en los procesos distintos sistemas o tanques combinados unos con otros. Habitualmente nos vamos a encontrar con dos elementos característicos aquí, uno que es la resistencia o la dificultad a la circulación o una obstrucción a la circulación, a lo cual nosotros le llamamos resistencia fluídica. Lo pueden asociar con rugosidad o construcción como una válvula, por ejemplo, que estoy cerrando en un lugar, o sea que la relación que voy a tener, el caudal que va a estar pasando aquí, va a ser 1 sobre el coeficiente, que va a ser la rugosidad o la restricción que está provocando, por la altura del líquido que viene trayendo, porque acá no lo aparece, pero está asociado a una presión hidráulica de qué columna de agua estoy teniendo ahí. En el caso de la capacidad, voy a tener particularmente que el caudal, sí, a mí no me gustan las imágenes estas, pero es como está planteado en toda la bibliografía. Bien, nosotros tenemos un caudal de entrada, un caudal de salida, específicamente del punto 1 al 2 específicamente, y aquí tenemos una altura y cuánto se va a acumular aquí es función de la velocidad que estoy teniendo en estos dos puntos. Lo que a mí me interesa remarcar es que específicamente el caudal de salida que voy a tener en este punto es una función de la superficie que tengo aquí en la que se va a acumular, que habitualmente es lo que le llamamos el área del tanque, ¿sí? Particularmente, que es ese coeficiente C, porque el volumen que va a quedar aquí almacenado va a ser función de esa superficie por la altura que estoy teniendo diferencial desde este punto a este punto, ¿sí? En todos estos sistemas hay un movimiento de fluido que en algunos casos es por un medio mecánico de impulsión o en otros casos es por una diferencia de alturas, que es lo que le llamamos esta presión por columna de agua. Nosotros podemos considerar un flujo laminar o un flujo turbulento. Obviamente en el flujo laminar vamos a tener siempre una relación lineal entre lo que es el caudal y altura del tanque. Sin embargo, nos vamos a encontrar que, por ejemplo, cuando tenemos una apertura
de una válvula, nosotros no estamos teniendo necesariamente, o con un medio de impulsión, no estamos teniendo necesariamente un flujo laminar. Sin embargo, podemos encontrarnos con que ese flujo o esa circulación del fluido es laminar en determinados periodos de tiempo. Entonces, lo vamos a tratar de analizar en esas condiciones. Por ejemplo, una vez que un motor ya está funcionando, está impulsando, la bomba ya está funcionando, está impulsando, cuando alcanza el equilibrio, podemos ver en determinados periodos de tiempo que ese flujo se maneja como si fuera un flujo laminar y no un flujo turbulento, lo cual nos da la posibilidad de hacer el análisis en estos mismos términos. El otro tema es que siempre vamos a tener, en todo lo que es movimiento hidráulico, pérdidas de carga por rozamiento, por fricción. Esto también tiene que ver con el tipo de fluido, ¿sí? No solamente con las condiciones de la instalación. En algunos casos los consideraremos cuando queremos ser muy puntillosos y en otros no. Por ahora los vamos a dejar de lado para que esto sea perfecto, salvo en las restricciones. Suponemos que la capacidad, esa la base del tanque, es constante en el tiempo, ¿sí? Que eso tiene bastante lógica. Sin embargo, si ustedes se ponen a analizar en un proceso físico a lo largo del tiempo, ¿qué es lo que sucede en un tanque? Siempre hay depósito de material, ¿sí? En el fondo, o hay acumulación de impurezas, y por ende el volumen total disminuye. Esa es una de las características por las cuales los tanques y todos los recipientes en los cuales ustedes trabajan nunca tienen exactamente ahí al borde final con la base, la salida, sino siempre está un poco más arriba. ¿Cuál es el objetivo de eso? La toma de salida. Poder mantener una altura constante independientemente del material que se acumule en el fondo, ¿sí? ¿Nunca han visto los tanques de agua que se venden para los domicilios ahora, o los tanques de almacenamiento que se venden para los domicilios? Que tienen dos salidas, una salida que está más arriba, está a unos centímetros de la base, y otro que está bien a la base. ¿Saben por qué esa diferencia? Esto es práctico para la empresa, no es Para solamente poder hacer la limpieza y el mantenimiento. Exactamente, porque periódicamente se pueda limpiar ese remanente que tiene en la base, ¿sí? Entonces, que lo que está tomando el sistema nunca sea de lo que está almacenado en la base, que es la suciedad o lo que no quiere que pase el resto del sistema. Entonces, en el que está más arriba es para el proceso propiamente dicho, para la circulación, para la entrega del agua, y el otro que está sobre la base, o justo en el borde de la base, es para poder limpiarlo y sacar el material remanente acumulado en la base del tanque. ¿Nunca lo habían visto? Bueno, supongo que sí. Otra pregunta técnica con eso. Si yo tengo el tanque, la capacidad, ¿qué es lo que a mí me interesa en el tanque? ¿No es cierto? La columna de agua que tengo sobre el recipiente, sobre ese punto, sobre la base, digamos, y si yo tengo que calcular cuál es la presión a la que va a salir el líquido, supongamos que es agua, que está a esta altura, 1 centímetro por arriba de la base del recipiente, y el recipiente tiene 10 centímetros, por ponerlo pequeño. ¿Cómo voy a considerar la columna de agua? ¿Que tiene una presión dada por una columna de agua de 10 centímetros, o que tiene una presión dada por una columna de agua de 9 centímetros? Por una columna de 9. Exactamente, porque es de dónde está la toma específicamente para la salida, aunque yo tenga 1 centímetro más abajo de volumen de almacenamiento, ¿sí? Perfecto. Esto pueden parecerle tonterías, son bases en cuanto al funcionamiento de estos equipos. Supongamos el caso 1, que tenemos un simple tanque que almacena. En este tanque que almacena no tiene ninguna salida, por ende tenemos los coeficientes que son el de la superficie,
que es esta constante C que le vamos a llamar, tiene un caudal de entrada, y a partir del caudal que está acumulándose, yo voy a tener una determinada altura. Aclaración, en los tanques esa altura puede ser porque necesitamos que funcione a una determinada altura, o porque necesitamos entregar una determinada presión en la salida para tener un determinado caudal, o por alguna otra función, ¿sí? No necesariamente es que queremos tener el tanque lleno a esa altura, ¿sí? La altura, la columna de agua tiene una función relacionada con el caudal de salida, con la presión que yo quiero que tenga a la salida de ese sistema. Bien. Obviamente, en este caso, todo el caudal el líquido que entre va a ser acumulado, ¿sí? No tengo caudal de salida, por ende, el caudal de entrada va a ser igual al volumen acumulado. ¿Qué será el volumen acumulado? Será, en este caso, el coeficiente que vamos a tener de la base por la variación que ha tenido la altura. Por eso lo planteamos como una derivada, porque esto va variando en el tiempo. Si lo antitransformamos, nos quedaría directamente el caudal de entrada como variable transformada por C, por S, porque tenemos la derivada primera, H de S. Eso es lo que tenemos aquí. Hacemos la relación altura, que va a ser la salida como resultado de la variación que le demos por entrada, y nos va a quedar 1 sobre, y aquí tenemos representado la relación salida sobre entrada, para este sistema. ¿Este sistema qué será? ¿Sistema de primer orden o de segundo orden? El primero. Primer orden. Exactamente, porque tengo una S elevada al exponente 1, entonces el sistema es de primer orden. Perfecto. Profe, esa constante de acumulación, ¿en qué unidad está? En metros cuadrados, lo que hay que, cuando uno analiza específicamente, o sea, lo que vas a tener, esta altura va a estar en metros y esto está en metro cuadrado. Esta altura, si esta superficie está en centímetros cuadrados, esta altura va a estar expresada en centímetros. Cuando uno analiza, plantea la ecuación diferencial, tiene que tener en cuenta la homogeneidad de las unidades, como hice acá cuando les planteé el sistema, ¿sí? Que estaba todo expresado en el mismo sistema. ¿Sí? Perfecto, profe. Bien. Volvemos a primer año, ¿no? Cuando yo les hinchaba con los sistemas de unidad. Bien. Si a este sistema particularmente le damos una entrada de un escalón unitario, lo que nos va a quedar es que la altura va a terminar con esta función. Si la antitransformamos, nos va a quedar directamente que la altura es 1 sobre C por el tiempo, y esta es la ecuación de una recta. Si nosotros lo analizamos directamente, ¿sí? Este sistema va a seguir creciendo en altura, y si por la representación matemática va a seguir creciendo infinitamente en el tiempo, ¿no? ¿Qué pasaría en este sistema si esa altura siendo infinitamente? Rebalsa el tanque. Exactamente, entonces esta forma de funcionamiento a nosotros no nos sirve, no nos interesa. Entonces, la siguiente relación que podríamos analizar específicamente es, tenemos el mismo sistema del tanque, pero lo que tenemos específicamente es una bomba que va a ir tomando parte de ese volumen almacenado para eliminarlo, ¿sí? En ese caso sí tenemos un caudal de entrada menos un caudal de salida, esto es lo que está entrando, esto es lo que está saliendo, el caudal de salida es función de la bomba, que habrá que ver cuál es su característica, pero ya lo veremos, y específicamente lo que está acumulado va a seguir siendo el resultado del coeficiente de la base por la variación de la altura. Si nosotros lo transformamos, como QdS es una función de la bomba que yo en este momento no la conozco, por eso queda tanto QdS como variables transformadas, nos queda SC por la variable H transformada, y en este caso vamos a tener dos términos, ¿sí? Para
obtener ese valor, ¿cuál va a ser H? Uno que va a ser función del caudal de entrada y otro que va a ser función del caudal de salida propiamente de la bomba. Cuando nosotros lo representamos esto gráficamente en un álgebra de bloques, simplemente quiere decir que la salida de ese sistema va a ser el resultado de la entrada de Q sub E, Q sub E, multiplicado por 1 sobre C, y Q sub S multiplicado por 1 sobre C. O sea, la función de transferencia sigue siendo esta. ¿Sí? ¿Y por qué aquí tenemos? Ahí. Con la función anterior que se tenía que restar. Por esto, exactamente, porque esto es lo que está entrando, esto es lo que está saliendo, y eso es lo que nos va a dar como resultado la variable que nosotros estamos analizando, que es la altura específicamente que tenemos en el tanque. ¿Sí? Bien. Supongamos que en lugar de tener una bomba, específicamente en la salida, tenemos una restricción. Por ejemplo, una llave, una apertura, una válvula de paso, todo nada, que la tenemos completamente abierta. En ese caso, bueno, la ecuación general es la misma, y lo único que tendríamos de nuevo específicamente es que podemos encontrar cuál es la función de salida. Caudal de salida va a ser función de la altura dividido este coeficiente que es la restricción, que es lo que haría disminuir ese caudal, ¿sí? Por ende, haciendo las transformaciones que hicimos antes, esta es la transformada de esta, y esta es la transformada de esta, en donde podemos despejar, si nosotros queremos hacer, aquí podríamos hacer la relación caudal de entrada con respecto al caudal de salida con respecto al caudal de entrada, o altura con respecto al caudal de entrada. En este caso yo voy a hacer caudal de salida con respecto al caudal de entrada. Por ende, tengo que reemplazar a la variable h en la distinta ecuación, por eso lo despejo, y obtengo esto, despejo QDS, tengo la relación salida sobre entrada. ¿Cuál es el tipo de sistema que tengo aquí? Lo tienen escrito ahí al lado, así que... De primer orden. Es un sistema de primer orden, exactamente. O sea que en este caso voy a tener que responder como una exponencial hasta llegar a un determinado valor. Si lo estoy llenando desde cero, sería esa la respuesta, ¿no? Si la grafico. O sea, cuando se equilibren los caudales de ingreso y salida, se quedará en un cierto valor de altura el tanque. Claro. Se le harán entre valores. Más o menos, según cuál sea la válvula que elijamos. Si la válvula regula o si la válvula abre y cierra al 100%. Bien. Si la válvula que colocamos abre y cierra al 100%, las variaciones van a ser más grandes. O la válvula va a estar abriendo y cerrando permanentemente. ¿Sí? O si cierra del todo, volvemos al sistema anterior. Claro, tal cual. Bien. Bien, la idea de todo esto es ir haciendo esos análisis para que vayan viendo la relación. Si nosotros, la otra situación que podemos hacer es relacionar la altura con respecto al caudal de entrada. Como pueden ver, el sistema vuelve a ser un sistema de primer orden. Sigo con la misma ecuación, ¿no? La única variación es lo que tengo en el numerador, que en este caso pasa a tener el coeficiente 1 sobre R, ¿sí? ¿Sería el flotante para tanque ya no, profe? No, yo acá no estoy hablando de flotante. No estoy controlando pero nada. La altura del tanque mide el volumen, el caudal de entrada. Varía el caudal de entrada. Digo. A ver, Regula, perdón. Así me gustó más, porque si no, lo que yo estoy midiendo con el flotante es la altura. A partir de esa altura que tiene el tanque, le va a abrir o cerrar el ingreso del caudal,
¿sí? De entrada. El típico ejemplo es el tanque del baño, del sanitario, el tanque de agua del sanitario. De este funcionamiento. Sí, a ese hacía referencia, o el del tanque de agua de arriba también es igual. Bien. Claro, exactamente. O sea, que ese sistema que ustedes tienen ahí, o el del tanque de agua de su casa, o el de cualquier lugar que tengan, ustedes tienen el flotador, que pasa a ser el sensor, que cumple la función de sensor y controlador, pero dejémoslo para un poquito más adelante. Por ahora tenemos el sensor, que es la altura donde yo quiero que funcione, que en función de en qué posición está, le va a permitir el paso de agua o no. Si alguno de ustedes ha desarmado el flotante del sanitario, van a ver que en la posición del flotante abre o cierra el paso de agua. Ahí tenemos todo el sistema junto, tenemos el sensor, el controlador y el actuador, porque está cerrando o abriendo el paso de agua. ¿Se entiende? Sí, sí se entiende, profe. Me parece que... Bien, buenísimo. Bien. Profe, una pregunta. ¿Por qué el caudal de entrada no lo podemos tomar como que también es constante? Sí lo podemos tomar como constante. Yo no digo que no. Simplemente estoy haciendo la relación entre uno y otro. Pero habitualmente lo que tratamos de regular es que el sistema funcione en una determinada altura, por eso les aclaraba lo de la columna de agua o el caudal de salida que yo quiero obtener, y en función de eso voy a regular o modificar el caudal de entrada. Yo no he dicho que no lo estoy haciendo. Yo solamente estoy planteando cuál es la ecuación que relaciona esas variables. Bien, perfecto. Esto sería uno de los elementos de todo el conjunto o el sistema que está planteando. Bien, entonces la lógica era, si yo relaciono caudal de salida y caudal de entrada, o relaciono altura con respecto a caudal de entrada, en los dos casos el denominador es igual. O sea que yo relacione diferentes variables del mismo sistema no me va a cambiar la característica de funcionamiento del sistema. ¿Sí? Podrá cambiar los valores finales, pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque en función de cuál es el caudal de entrada voy a obtener un valor de altura, y en este caso, en función del caudal de entrada, voy a tener un valor de caudal de salida, ¿sí? Estoy analizando diferentes variables en función del caudal de entrada, ¿sí? Bien, supongamos que quiero complicarme la vida y tengo dos tanques en cascada. Dos tanques en cascada sin interrelación física más que la conexión de que el cabeza de uno pasa a ser el caudal de entrada en el otro. Entonces tenemos un tanque 1 que tiene una capacitancia 1 y un tanque 2 que tiene una capacitancia 2, que no necesariamente es la misma, que tienen pueden tener distintas superficies. Por ende voy a tener la altura registrada en el tanque 1, la altura registrada en el tanque 2, y en cada uno de ellos tengo una restricción que tiene un coeficiente de restricción, en uno es R1 y en el otro es R2. O sea, resumiendo, las ecuaciones son para el tanque 1, el caudal que entra menos el caudal que sale, caudal que entra menos el caudal que sale, es lo que se acumula. Y acá me falta la deriva, esto es H1. Oh, mierda. Disculpe. Esto, si supieran las veces que lo he hecho. ¿Vos lo estás cambiando ahí, Pablo? Si no, después te la paso yo a la... Sí. Bueno, dale, sí. Cuando me pasas Sí, y actualizo el archivo que está en la web. Exactamente, sí, para que tengan
el corregido. Ok. Vamos de nuevo. Muy bien. Y esto ahora no se va. Bien. Bien, entonces nosotros tenemos el caudal de entrada menos el caudal de salida nos da lo que se acumula, la constante, el coeficiente del tanque por la derivada de la altura 1 con respecto al tiempo. Y el caudal de salida va a ser igual a la altura 1 sobre la resistencia 1, ¿sí? En el tanque 2 tenemos que el caudal de entrada es Q sub 0 menos Q sub S, que es el caudal final de salida, y vamos a tener que es la capacitancia por la altura 2 sobre la resistencia 2. La pregunta que nos tenemos que hacer acá es qué es lo que nosotros queremos regular, y por ejemplo podemos decir que lo que queremos relacionar es asegurarnos un determinado caudal de salida aquí en el segundo tanque, porque esto va a suministrar a otro equipo. Entonces, a partir del valor que tengamos de este caudal de salida, vamos a regular el caudal de entrada, o sea, vamos a hacer que se abra o se cierra la válvula del caudal de entrada. Obviamente, físicamente, la altura que estamos teniendo aquí en unos, posiblemente casi seguro va a ser mayor que la altura que tengamos aquí en el recipiente 2, pero para nosotros eso no es lo determinante, ¿o sí? No, no es lo determinante, porque lo que yo quiero es asegurarme un determinado caudal aquí. Entonces, para asegurarme ese determinado caudal aquí, sí tengo que tener una determinada altura aquí por la presión de agua que quiero para asegurar ese caudal, ¿o no? Sí. Profe, ¿en qué caso se utilizaría este sistema así de tanques conectados en cascada? Por ejemplo, cuando querés amortiguar o disminuir el impacto de las variaciones de un caudal de entrada en la salida del sistema. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos una acá descarga de un un tanque de ingreso. materia prima y después, para que no ingrese al sistema con un régimen turbulento, agregaríamos un tanque en cascada. O un régimen pulsante, vos no querés que el régimen sea pulsante, por ejemplo, porque te lo Sí. está entregando de una manera que no es continua, entonces de esa forma vos acá vas a ir acumulando, reteniendo, y de esa forma te vas a asegurar que vas a tener un caudal constante a la salida de ese sistema para el resto de los equipos. Ah, perfecto. Gracias, profe. De nada. Bien, entonces, lo que quiero yo dije fue hacer la relación entre el caudal de salida y el caudal de entrada. Entonces lo que voy a hacer, voy a transformar cada una de ellas. Yo lo quise acá transformar la del tanque 1 y las del tanque 2, y lo que el caudal que a mí no me interesa analizar, la variable, es ni me interesa H1, ni me interesa H2. Entonces, voy a reemplazar H1 en esta ecuación, y por ende me va a quedar Q sub 0 y Q sub B como variables, y en esta no me interesa H2, voy a reemplazar H2 aquí por la relación Q sub 0 y R2, y de esa manera voy a tener aquí la relación Q sub 0, Q sub S, con Q sub S. Como yo Q sub 0 no lo quiero, esta ecuación la reemplazo aquí, y eso nos va a quedar un sistema de segundo orden, relacionando el caudal de salida con respecto al caudal de entrada, donde hay un coeficiente que tiene que ver con el tanque 1 y otro que tiene que ver con el tanque 2. Por ende tenemos un sistema de segundo orden. ¿Sí? A pesar de que cada uno de los elementos independientes es un sistema de orden. Si le damos una entrada escalón a ese sistema, ¿qué quiere decir? Que en el caudal de entrada hacemos una variación en un salto determinado del caudal de entrada, ¿cómo respondería ese sistema? Bien, nos quedaría expandiéndolo de esta forma, y antitransformando terminaríamos con esta ecuación, siempre y cuando tengamos dos raíces
reales y distintas, en las cuales, sí, 2 reales y distintas, exactamente. ¿Alguna duda ahí? No, profe, todo bien. No, profe. Buenísimo, bien. Vamos al otro sistema de tanques interconectados con que nos podemos encontrar. En este caso, los tanques están interconectados por una... Y obviamente el segundo tanque en este caso sí o sí va a ser siempre menor que la altura del tanque H1 del primero, salvo que cerremos la válvula de salida, en el cual vamos a tener que van a estar en el mismo nivel, ¿no es cierto? Físicamente hablando. Sí, profe. Por la teoría de vasos comunicantes. Bien, las ecuaciones son las mismas en cuanto al balance para cada uno de los tanques. El caudal de entrada menos el caudal de salida del tanque 1 va a ser igual a la capacitancia del tanque 1. De nuevo, acá no está. Discúlpenme, lo voy a corregir ahora in situ porque... Eso me callo un minuto. Muy bien. Q sub B, Q sub 0, Q sub 0, Q sub S, Q sub 0, bien, listo, ya está. Ahora estamos, en el dibujo están todos los datos, sí, están correctos. Entonces, la ecuación de balance general para cada uno de los tanques no cambia. ¿Qué es lo que va a cambiar? El caudal aquí de paso entre un tanque y el otro, que va a ser función no solamente de H1, sino va a ser función de la diferencia de alturas, ¿sí? De lo contrario, si la altura es la misma, no va a haber caudal que pase de un tanque al otro, por ende, el paso o la circulación entre un tanque y otro es función de esa diferencia de las alturas. Eso es lo que está planteado aquí, ¿sí? Entonces, haciendo toda esta relación, lo que nosotros tenemos es, transformamos la ecuación del balance del tanque 1 y transformamos la ecuación del caudal intermedio entre los dos tanques, y acá tenemos la transformación de la ecuación del 2 y del caudal de salida. Si nosotros aquí trabajamos en función de H1, y aquí despejamos H2, reemplazamos en esta ecuación a H2 por su valor para que se reemplace por XS, y vamos a reemplazar esos valores en las distintas ecuaciones. Aquí lo reemplazamos en H1, y aquí reemplazamos para dejar la relación con el caudal de salida. ¿Para qué? Para hacer lo mismo que hicimos en el otro. A nosotros nos interesa obtener la relación caudal de salida con respecto al caudal de entrada, y no tener la relación con altura 1 o con la altura 2. De esa manera, una vez que obtenemos Q sub 0 en el segundo tanque, lo reemplazamos aquí en el primer tanque y nos va a quedar esta relación. Fíjense, hay un término que está relacionado con la misma ecuación anterior, y hay otro término, ¿sí?, que no está relacionado con la ecuación anterior. Eso nos va a quedar representado de esta forma. Lo cual quiere decir que en el diagrama de bloques, aquí tenemos nosotros el caudal de entrada
producto de la función de transferencia de cada uno de los tanques, más ese caudal de entrada por ese término remanente que tenemos aquí, es lo que nos va a dar definitivamente el caudal de salida después de los dos sistemas. Si no están interconectados, como lo vimos aquí, estaban en cascada, este término no existiría, ¿sí? Entonces tendríamos solamente estos dos bloques para relacionar ese caudal de entrada con el caudal de salida. ¿Se dan cuenta de la diferencia en cómo va a responder el sistema? Sigue siendo un sistema, pero tiene algo que le va sumando, que lo va condicionando. A ver, bueno. Vamos a pasarlo a un problema, y acá se van a terminar de marear. Bien, supongamos que se quieren controlar dos tanques de iguales dimensiones, y para ello se ha montado un sistema como el de la figura. O sea, aquí tenemos la referencia, que compara con el nivel del segundo tanque, tenemos un amplificador de la señal, o sea, simplemente la va a hacer más grande, y aquí tenemos el sensor de nivel del segundo tanque, que es lo que tenemos como H1, a partir de esa relación, lo que va aquí es el regulador, tomar la decisión en cuanto a si es correcto o no es correcto ese valor, la electrónica de potencia que va a darle la orden a la bomba para que prenda o no, o sea, aquí no está por la apertura de la válvula, sino a través de un elemento mecánico que está haciendo que ingrese un fluido adentro del tanque. Cuando ingrese ese fluido adentro del tanque va a modificar la altura que el sensor lo va a medir y va a volver a compararlo aquí, pero no solamente tenemos la relación del tanque 1, sino que esa altura va a modificar el caudal que entra al tanque 2 y por ende va a modificar la altura del tanque 2, que es lo que viene a relacionarse aquí, ¿sí? O sea que estos tanques son de los dos tanques en cascada, no están interconectados entre sí. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bien, gracias. Entonces, a nosotros nos interesa y de construir esto en el diagrama de bloques, y por otro lado nos interesa representar las funciones de transferencia de cada uno de esos bloques que tendríamos ahí. Nos dan alguna información y nos dicen, por ejemplo, la función de transferencia del regulador, que es esta que está aquí, es G del regulador, 1000 por S más 0,1, y por otro lado nos dice que se emplean los sensores de nivel, permiten obtener una medida de la altura de agua, siendo su función de transferencia igual a 1 volt por metro. De igual forma, la función de transferencia de la electrónica de potencia y del amplificador es 1 volt por volt, y como no se conoce la función de transferencia del conjunto motor y turbina, se realiza un experimento dándole impulso al sistema y obteniendo una respuesta. Denme un segundo. ¿Alguna otra? ¿Cómo? No se quiso cambiar, ¿qué pasó ahí? Y que Zoom es como que se apodera también a veces de la máquina y ahí está, tarda. Te digo que a mí últimamente se me apodera cualquier cosa de la máquina. Sí, por experiencia. Bueno, hago el comentario, discúlpenme, pero de fin del año pasado, ahora, las dos máquinas que tenía para trabajar terminaron en el service en un momento, las dos al mismo tiempo, y quedé pidiendo máquina prestada para poder seguir trabajando. Bien, he hecho ese comentario gracioso. Si yo le doy a un sistema una función impulso, como una entrada, ¿qué es lo que yo obtenía de ese sistema? ¿Cómo actúa frente a la perturbación? El comportamiento. Exactamente. ¿Y qué es lo que hace ese sistema? ¿Cómo vuelve a su posición de régimen? O sea, de alguna manera nos da una respuesta
de cuál es la función de transferencia de ese sistema, ¿o no? ¿Qué es lo que habíamos visto? Es como si, sin saber qué hay adentro de la caja, que sería el complemento motor amplificador, se le da un valor de entrada, en este caso sería de caudal. Y se observa cómo responde ese caudal en el tiempo a la salida de este bloque, sería. Yo le aumento de golpe, en este caso, el caudal, y lo bajo, que sería ese impulso, y veo cómo responde el sistema en general en el tiempo. Si responde de esta forma, ¿sí? A mí me da la idea de que es un sistema de primer orden, ¿o no? Sí, profe. Buenísimo. Bien, entonces este es el gráfico del resultado de una entrada ante un impulso unidad, en el cual tenemos aquí el caudal en metros por segundo en función del tiempo. Y tenemos ese punto es 0,00702, y el área debajo de la curva es 0,0035. Bien. Lo que nos pide es obtener la función de transferencia linealizada, o sea, para hacer el análisis lineal de este conjunto de elementos, considerando que está en estado estacionario, y para eso tenemos que identificar la idéntica del sistema. Entonces nos dice que el fluido que se está manejando es agua, que la sección transversal de cada uno de los depósitos es 2 metros cuadrados, que la altura máxima de cada uno de los depósitos es de 4 metros, que se considere la fuerza de gravedad 10 metros sobre el segundo cuadrado, es para hacer números lo más redondo posible, que el diámetro de salida es de 0,05 metros de las cañerías, que la fricción de la cañería sería de 1,98 segundos sobre metro cuadrado, que el punto de trabajo es la idea alrededor de 1 metro, y que el caudal estaría en el orden de 0,351 metros cúbicos por segundo. Entonces empezamos a hacer el análisis puntual. Ya tenemos la función de transferencia al controlador, ¿sí? Veamos para qué nos sirve esta gráfica. Primero que nada, para identificar la relación, vemos que por el tipo de curva es un sistema de primer orden. Entonces, nosotros nos podemos, si es un sistema de primer orden, la gráfica, la función de transferencia que correspondería sería una de este tipo. Deberíamos identificar el tau y la constante, para identificar esos elementos de esta gráfica. Si nosotros lo integramos en el tiempo, ¿sí?, de esta función, lo antitransformamos, disculpen, obtendríamos el valor de la respuesta de la salida de la bomba, que sería esta función, y con este coeficiente nos está demostrando esta situación, ¿no? ¿Sí o no? De lo que vimos antes. Sí, profe. Bien, gracias. El área que está bajo la curva, esto que tenemos aquí, es lo que nos va a representar el valor de K, y el coeficiente que nosotros vamos a tener, este valor K sobre tau, que es el primer valor que tiene aquí la función, es lo que nos va a representar este término independiente. Por ende, a partir de allí nosotros podemos calcular cuál es el valor de tau, que quedaría en 4,99. Por ende, podemos completar esta función de transferencia de la bomba, ¿sí? La siguiente situación es, nosotros ya analizamos la función de transferencia de la bomba, encontramos cuál es el valor K, cuál es la constante tau, que quedaría representado de esta forma. El segundo dato que necesitamos de cada uno de los tanques, por lo que hicimos recién, cada uno de los tanques tiene la relación altura sobre caudal de entrada, 1 sobre R, 1 más SCR. A partir de ahí la ecuación de cada tanque sería
1,98 era la restricción, fíjense, la fricción, disculpen, vamos para atrás. Aquí está la fricción en la cañería, que sería la restricción que estamos teniendo nosotros ahí. Esa gráfica la pueden ver en el OGATA, cuando analizan los sistemas de primer orden, en la página 163, cuando es la respuesta al impulso, ahí tienen la gráfica y pueden ver cómo se toma la ecuación para armar la función de transferencia del bloque motor. Bien. Aquí tenemos ya la capacitancia, que era la misma de 2 metros para cada uno, 2 metros cuadrados. Nos queda como la función de transferencia de cada tanque ese valor. Como el segundo tanque es igual que el primero, tenemos la misma función de transferencia. La función de transferencia al medidor de nivel era 1 volmetro. La función de la electrónica de potencia era 1 volt sobre volt-volt. Y la del regulador que nos habían dado la relación, ¿sí? Entonces, siendo la representación del sistema, estamos teniendo, acá tenemos el amplificador, como teníamos en el gráfico original, que era el primero, luego teníamos el controlador, ¿y ahora qué pasó? Ahí está el regulador, específicamente, después teníamos la electrónica, después teníamos la bomba que controla el paso del fluido, impulsa el fluido. Acá tenemos el tanque 1 y tenemos el tanque 2. Si ustedes se fijan, estos bloques, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Hemos representado todo el sistema, cómo está funcionando. Para poder analizar esto, deberíamos poder transformarlo en un solo bloque para poder hacer la relación caudal de entrada relacionado con la altura del tanque 2, que es lo que se está tratando de regular ahí, y necesitaríamos aplicar el álgebra de bloques, ¿sí? Entonces, para poder aplicar esa álgebra de bloques, deberíamos trasladar este punto de toma aquí, por ende, aquí pasaríamos a tener 1,98, no lo he hecho así, pero aquí tienen la relación de cuáles son los valores de cada uno de los elementos, que es lo que estamos teniendo en consideración. Este bloque, si lo relacionamos como uno solo, y tenemos el otro tanque ahí, tenemos la representación de los distintos elementos, ¿sí? Cómo quedarían cuando los analizamos. Pero no les he hecho la reducción completa, ¿sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Sí, profe, ahí en el primer tanque, ¿por qué entre la ecuación de transferencia 1 sobre 784? ¿Por qué se toma la señal acá? Porque Claro. acá está el sensor de la altura H1. No tiene en cuenta el R de la ingeniería del sensor ese. Da el valor de H1 que lo manda al sumador. ¿Cómo? Ese 1,98 era el valor de R de la fricción de la restricción, que es el caudal que pasa al otro lado. Por eso aquí tengo H2. El Q2, el caudal 2, el de la salida del tanque 1 que va al caudal 2. Bien, te entendí. Y acá lo que tengo es H2. Pero fíjense que no tiene la relación con 1,98 porque no está midiendo el caudal. Tengo la altura. Acá. ¿Sí? O sea, son los dos tanques, pero dependiendo de la relación que haya, si es caudal de entrada, caudal de salida, o altura respecto a caudal de salida, es de donde se toma la señal, digamos. Exactamente. Claro, si Y lo lo que yo he medidores hecho esto es... tomaría desde el otro punto, ahí ya sí. Claro, si acá la relación que estuviera controlando fuera el caudal y no la altura, lo tendría que tomar desde este punto aquí.
Pero eso Bien. lo ven en la gráfica de entrada cuando se presenta el ejercicio de cómo están relacionados los equipos. Miren. Deme bolilla. De acá. De este elemento va a este punto, y la altura del tanque 2 es el que viene aquí. No son los caudales. Sin embargo, lo que pasa del tanque 1 al tanque 2, que es la forma que se relaciona, es a través de un caudal, no a través del valor de la altura. Otra pregunta es si esa cañería de relación entre el tanque 1 y el tanque 2 estuviese metida en el fluido del segundo tanque, ahora las ecuaciones ya no serían iguales, tenemos que tener la altura del tanque 2 sería la altura del tanque 2 más la altura del tanque 1. Si está metida, usted dice, esto está dentro de esto. Ahí Claro. pasaríamos a tener tanques interconectados, porque para vencer el nivel que tiene, para que pase el líquido, tiene que vencer la resistencia de lo que tiene desde la boca hacia arriba. Entonces no va a ser en función de la interconexión, en función de los dos tanques, en función de la altura a la base, sino desde la altura del sensor, no del sensor, la cañería de entrada a la altura que tenga de referencia, específicamente sobre ese valor. Supongamos que esta entrada está inmersa aquí. Entonces, no va a depender de la relación H2 menos H1 menos H2 para ingresar, sino va a ser de la relación entre H1 menos H2 más este valor, por arriba de lo que esté. ¿Se entiende? Sí, se entendió. En ese sentido, para un sistema de control, salvo que ustedes no quieran que tenga turbulencia sobre la superficie, ¿sí?, del tanque, conviene siempre que el fluido y no que tenga la cañería que ingrese venciendo un volumen de agua o líquido que tengan. ¿Sí? El problema es si eso genera un problema de seguridad o estática u otra condición. ¿Sí? Y una pregunta ahí para todos. ¿Cuántos lazos de control se observan ahí en el diagrama en bloques? Hay dos, porque hay dos que vuelven al controlador nomás. 4. 4. Vamos por partes. ¿Tienen uno? A ver, vamos a hacer con el puntero láser. Tienen 1, 2, 3 y 4. Ahora bien, o sea, son lazos, esos son los lazos de los bloques, ¿no? Pero necesariamente de control son 2, porque en realidad se están controlando 2 niveles. Si nos volvemos Solamente el nivel de cada tanque, exactamente. Porque uno puede representar, como está ahí, como se ve ahí en esa gráfica, por ejemplo, los dos tanques están referenciados, o sea, mejor dicho, relacionando caudal de salida, caudal de entrada, en el primer caso de los bloques, el que es 1 sobre 7,84, y el bloque que sigue, que es 1,98. Ese es un tanque que relaciona su salida respecto a la entrada, caudales, ¿no? El tanque que sigue a la derecha, que son uno que tiene el lazo de 1,98 realimentado, es también un tanque, pero que está representando altura respecto al caudal de entrada. Exactamente. Entonces, si bien tiene un lazo de realimentación, no es lazo de control. O sea, los dos lazos de control son los de altura. ¿Se entiende? O sea, acá vemos todos los lazos de realimentación que hay. Dijimos bien 4. Pero en el diagrama en bloques inicial, de donde partimos, se observa que se manejan, o sea, controlan las alturas de los tanques.
¿Se entiende? No sé si se entiende la diferencia. Estamos controlando dos variables, variable altura del tanque 1, variable altura del tanque 2. Claro. Sin embargo, este es un sistema que, este conjunto de bloques está representando todo el sistema de control de dos variables. Exactamente. Entonces se controlan dos variables, pero en el diagrama en bloque general hay muchos lazos de realimentación más, o sea, un total de 4 en este caso. ¿Nos podemos tomar 10 minutos? ¿Puede ser? Bien. Volvemos en 10 minutos. Vamos. ¿Qué hora es? Las I:47 a las I:57 volvemos, ¿puede ser? Gracias.